mañana con 56 minutos. Momento de saludar a quienes se enganchan a esta hora con nosotros en la noticia. Primera emisión. Amigos televidentes, gracias por honrarnos con su sintonía. Y como siempre, esta emisión informativa no puede estar completa sin la presencia del único, del inigualable, de aquel que solamente lo tenemos aquí en la noticia. El sol de la noticia. ¡Eso! Yo pensaba que iba a decir Chiquili. ¡Ahí estoy! ¿Cómo están? Buenos días, señoras y señores, para todos ustedes. Un abrazo enorme con energías positivas, con la bendición de Dios para todos ustedes. Estamos llevándoles lo mejor de nuestro contingente para informarlos más y mejor, mi querida Luis. Claro que sí, estén muy atentos porque más adelante en la entrevista del día, en breves instantes, el doctor Byron López Castillo, jurisconsulto, editorialista de un importante diario nacional, estará con nosotros analizando dos temas, así, dos papas calientes, dos temas muy controversiales. La aprobación por parte de la Corte Constitucional del matrimonio igualitario, por un lado, y por el otro, la crisis carcelaria, pese al estado de excepción. Pero esto más adelante, en breve, así que estén muy atentos. Y ahora, ¿con qué nos vamos? Vamos a seguir informando, mi querida Luisa. Familiares del ciudadano que fue agredido con un machete por un taxista en Puerto Viejo, provincia de Manabí, anunciaron que tomarán acciones legales en contra del agresor. Tenemos más detalles en la siguiente nota periodística. Este video se hizo viral en redes sociales. Se trata de un hombre quien aparentemente en estado etílico comienza a golpear con su puño el vidrio de una de las puertas del taxi. Minutos después observa al chofer del taxi quien sale con un machete y procede a darle varios planazos hasta hacerlo caer en el piso. Este hecho ocurrió en el sector de Los Tamarindos, en Puerto Viejo, Manabí, la tarde del jueves pasado. Familiares del joven salieron y rechazaron lo acontecido. Su abuela asegura que por ningún motivo el conductor del taxi debió usar la violencia. Toma el taxi y se sienta pues como... Pero el taxista cuando lo ve que él está ebrio, le dice que no lo puede, que se baje, que no lo puede llevar, porque seguramente no, los borrachos no pagan, que no podía ni pararse, no tenía voluntad. Le dice que no, que por favor que lo lleve, que él cargaba su plata, que ese monstruo humano, que me imagino que no ha de tener hijos, no le importó que él estaba consciente y que el otro estaba en desventaja. De allí que la familia ha decidido tomar acciones legales. Y el juicio penal se inicia porque esto es una tentativa de asesinato. De su parte, los directivos de la cooperativa de taxis a la que pertenece la unidad implicada en este hecho aseguran que esperan conversar con el propietario del carro y ver qué mecanismos adoptan. No estamos a favor de las agresiones porque debe primar el diálogo, lamentablemente esto se dio, pero como institución, como cooperativa Camilo Briones, vamos a tomar los correctivos que hay que tomar, llamaremos al socio y solicitaremos las explicaciones del caso. La policía de su parte confirmó los operativos que se efectúan en la zona y sobre todo pidió diálogo y no usar la violencia. Motiva una reacción que no la compartimos, que no estamos de acuerdo. Vamos a tratar de ubicar el vehículo y el conductor, más para conversar con él. Obviamente vamos a revisar, sin embargo, esta es una situación que tenemos que conversarla con todos. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y escuchen con atención, varios presuntos microtraficantes fueron detenidos en diferentes sectores del puerto principal. Durante los procedimientos, la policía decomisó decenas de dosis de estupefacientes. Veamos. La Policía Nacional realizó un operativo antidrogas en el barrio Garay, en Guayaquil, y logró desarticular una supuesta red dedicada al expendio de este tipo de sustancias prohibidas. Logrando hallar en un domicilio 168 sobres con una sustancia blanquecina, de igual manera aproximadamente 250 gramos de una sustancia verdosa, posiblemente marihuana. Al momento tenemos 4 aprehendidos en flagrancia. Denuncias de moradores del sector permitieron la captura. Uno de los aprehendidos registra antecedentes penales. Entre tanto, en las calles Coronel y Cuenca, en el centro de la urbe, fueron detenidos 2 sujetos en posesión de decenas de dosis de distintas clases de droga. Bueno, ellos tienen
Un modus operandi que ya hemos venido hecho las respectivas vigilancias y seguimientos. Expenden, el uno custodia la droga escondida, qué sé yo, debajo de un banco, de un bloque. Mientras que en las calles Bolivia y Antepara, en el sur, los agentes incautaron medio kilo de marihuana y detuvieron a varias personas más. Informó Jorge Salazar. Mire, Luis Mal, excelente, justamente lo que estábamos hablando hace un momento. Los operativos están dando resultados, bien por la policía. Ahí desarticularon una banda precisamente que vendía, de microtraficantes. Así que bien por la Policía Nacional. 7:02 de la mañana y es momento de irnos a una pausa, pero ¿qué nos tienes más adelante, mi querida Luis? Bueno, cuando volvamos, estén muy atentos, porque en la entrevista del día tendremos la presencia del doctor Byron López Castillo, distinguido jurisconsulto, editorialista de uno de los más prestigiosos diarios del país. Con él estaremos analizando dos temas muy controversiales. El uno, la decisión de la Corte Constitucional de dar paso al matrimonio igualitario en el Ecuador. Decisión que está generando grandes reacciones de diversos sectores del país por lo polémica y controversial. Y el segundo tema, no menos importante, la crisis carcelaria que afecta al Ecuador, aún en estado de excepción. En Tulcán, miles de personas rinden tributo a Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia. El calchense recibió un merecido homenaje. La Corte Constitucional dio paso al matrimonio igualitario en el Ecuador. Decisión polémica y controversial. Para el análisis de este y otro tema, como es la crisis carcelaria, hemos invitado esta mañana al doctor Byron López Castillo, jurisconsulto y editorialista de uno de los diarios más prestigiosos del país, para conocer su punto de vista jurídico. Doctor, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. ¿Hasta dónde esta reivindicación de los derechos de la comunidad LGBTI en el Ecuador constituye un desafío a las corrientes religiosas? Gracias por la invitación. El tema es sumamente importante y tiene que ser analizado con mucha serenidad y profundidad, sin que sea la expresión de quien se opine en ese sentido de ninguna naturaleza homofóbica. Tiene que ser un criterio eminentemente jurídico el que voy a emitir en la mañana de hoy. ¿Hizo bien o no la Corte Constitucional en aprobar o dar luz verde al matrimonio igualitario? Considero desde mi punto de vista personal y apegado a la Constitución de la República que la Corte Constitucional actuó en una forma totalmente contraria a cómo debía haber actuado, con la siguiente consideración. ¿Cómo debió haber actuado? La Corte Constitucional está obligada, de acuerdo con los mandatos legales y con todo el sistema jurídico internacional, a ser la institución de máxima jerarquía para el respeto de la Constitución de la República en donde existan estas cortes. Ese es el objetivo de la Corte Constitucional. ¿Y qué dice la Constitución del Ecuador en torno al matrimonio? Es muy clara. Dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Y el Código Civil determina que el matrimonio es una sociedad que se produce o se constituye, entre otras cosas, para la procreación. Y entonces tender al matrimonio igualitario, es decir, lo están llamando, no sé por qué le ponen igualitario, sería atentar contra la Constitución, que lo dice expresamente, que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Doctor, ¿esta decisión de la Corte Constitucional es inamovible o es apelable? Les voy a hacer una siguiente explicación y ojalá tenga tiempo. ¿Cómo no? Quienes votaron, que son 5, porque hay 4 que han votado en contra de esto, que demuestra su alta calidad constitucionalista. Los que han votado a favor lo hicieron ya, pero se fundamentan en algo que yo no encuentro base jurídica. Están argumentando que para votar como votaron, se respaldan en una opinión que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con una consulta que sobre este tema le planteó Costa Rica. Cuando Costa Rica le plantea algo semejante a lo que está pasando acá, le hace una consulta y la Corte Interamericana emite una opinión. Y entonces esa opinión no tiene fuerza vinculante para los demás estados que forman parte de la Convención Interamericana.
Así lo dice, si no me equivoco, no tengo a la mano el artículo 71 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuando establece que para que una decisión de la Corte sea vinculante a otros estados que forman parte de este organismo, tiene que ser base de una sentencia, y no es lo mismo sentencia que una opinión. Entonces lo que emitieron para Costa Rica fue una opinión que no tenía más vinculación que para con Costa Rica, pero no para con ningún otro país como el Ecuador, que también forma parte de esta comisión. Dicho en otras palabras, lo actuado entonces por la Corte Constitucional no tiene validez, ¿o sí? Mi opinión general es que eso tiene que revisarse. Además, es para un caso concreto, no es de carácter general, porque están resolviendo una consulta que a la Corte le formuló la Corte Provincial de Pichincha. Es un caso concreto de A con B. Es el caso que fallan. Eso no significa que en adelante todos van a ser iguales, porque eso demandaría, perdóneme, una reforma a la Constitución de la República. Vía Asamblea Constituyente. Vía Asamblea, consulta, referéndum, como usted quiera, pero tiene que ser una reforma constitucional la que diga esto, para que entonces tenga plena validez para todos los demás casos. Esa es mi opinión. Perfecto, doctor. En 24 países se ha aceptado el matrimonio igualitario en el mundo. Esto basándose precisamente en esa opinión que esgrimiera la Comisión Internacional de Derechos Humanos en favor de la no discriminación. Pero ¿por qué? ¿Verdad? Si esto dice la Comisión Internacional de Derechos Humanos en favor de la no discriminación, solamente es reconocido en 24 países el matrimonio igualitario y no en todos los países del planeta. Así es, porque hay un aspecto de carácter fundamental. Es el aspecto biológico, el aspecto religioso, el aspecto legal. Ahora, ¿pueden apelar entonces las demás organizaciones que estén en contra de esta decisión de la Corte Constitucional? Habría que revisar el asunto, porque aquí no se ha planteado una cuestión de carácter de inconstitucionalidad, ni de interpretación de la ley para que haya fallado la Corte. ¿Cuál es la salida que tienen quienes están en contra de esta decisión de la Corte? Porque si ellos aprobaron ir a la Corte mismo, a lo mejor la van a negar. Tiene que plantearse una consulta popular. A través de consulta popular. Yo sí creo, eso es. Esa es la salida. Para que el pueblo ecuatoriano se pronuncie. Ok, ¿podría concedérsele los mismos derechos y deberes a quienes defienden el matrimonio igualitario sin que necesariamente sea llamado matrimonio? Yo creo que la unión entre hombre y mujer, es un problema personal de cada uno. En lo que no coincido es que el Estado, cualquiera que éste sea, legalice una situación que no es normal. Es mi opinión. Y digo con toda claridad que no soy homófobo. No, sino que planteo el tema desde el punto de vista eminentemente jurídico. Dicho en otras palabras, doctor, 5 voluntades de la Corte Constitucional no deben o no pueden estar por encima de la decisión de casi 17 millones de ecuatorianos. Así es. Supóngase que en vez de 5 eran 4, al revés. Ok. Hubiera sido al revés, ¿no es cierto? Así es. Pero eso no es lo trascendental. Lo importante es que rija la Constitución de la República, no por la voluntad de 5 o de 4, sino porque hay una gran mayoría de ecuatorianos que no participan de este criterio. Entonces, ¿cuál es la solución? Una consulta popular. ¿Y a quién le corresponde convocarla? ¿Al Ejecutivo? A la ciudadanía. A la ciudadanía. La ciudadanía puede perfectamente recoger firmas para plantearle, hágase una consulta sobre este tema, para que se aclare definitivamente una situación que tiene muchos caracteres muy graves. Porque ya hablaron anoche que ahora sí hemos ganado y con esto vamos a hacer mucho más. Viene el problema de género, una serie de cuestiones que se están confundiendo y que están creando mucha preocupación en la sociedad, no del Ecuador, sino del mundo. Confunden sexualidad con género, etcétera, etcétera. Y esto no es así. Se está manejando muy a la ligera estos problemas que son profundamente importantes para la vida de una sociedad. Aclarado ese punto, vamos con otro que no es menos importante, la crisis carcelaria en el Ecuador. Desde su respetable punto de vista y desde su criterio jurídico, ¿cuál es la generatriz del problema? Toda causa es la que produce un efecto, ¿verdad? Así es. El problema carcelario en el Ecuador confronta una crisis no en este momento. Es un problema bastante viejo. Hay antecedentes. Hay antecedentes. Pero no es mediante decretos de emergencia ni medidas de excepción como están tomándose en este momento, cómo se arreglan los problemas. ¿Y cómo se arreglan? Hemos visto que allá, para explicarle, con medidas de excepción y de emergencia, se construyeron cárceles como la de la Tacunga que no tienen agua.
con emergencia. ¿Para qué? Para financiar eso a base de una serie de cosas que están dando margen a actos de corrupción. Se construyó La Roca aquí en Guayaquil. La Roca aquí. ¿Para qué? No tenemos tiempo para analizar todas las cosas. No? Pero yo digo lo siguiente, este tema no puede ser manejado sino mediante una verdadera política de Estado que cubra para mí los siguientes aspectos. ¿Cuáles? La pena de prisión tiene por objeto la rehabilitación, la reeducación y la reinserción del infractor a la sociedad. Pero todo eso no existe. Escuchemos un ratito. Sí. Se trata de las 3 rehabilitación, reeducación, reinserción. Eso dice la doctrina, las 3 re. Claro. ¿Para eso qué hay? Cárceles, sí. ¿El hombre a qué va? A mí me impresionó mucho en Barcelona cuando vi una cárcel de Barcelona un letrero que decía: aquí entra el hombre y afuera queda el delito. Esa es una filosofía positiva de cómo debe entenderse lo que es una cárcel o una penitenciaría. El hombre que infringe la ley penal entra a la cárcel, sí, igual que un enfermo cuando va a un hospital o a una clínica a curarse. El tipo que entra a la cárcel va para que se rehabilite. ¿Quién lo debe rehabilitar? El Estado. ¿Cómo? Porque aquí en el Ecuador solamente lloramos y nos lamentamos y no damos las soluciones del cómo. Somos qué, no el cómo. ¿Cómo? ¿Y cómo lo solucionamos? Allá vamos. Dándole trabajo a los internos, dándole educación a los internos, dándole que dejen de estar todo el día vagos. Aquí hay un gran ejemplo en Guayaquil, el Patronato de Cárceles y Penitenciaría de Guayaquil, que funcionó. Yo fui secretario de ese organismo y por lo tanto conozco de cerca la labor que realizó en función de la rehabilitación. No tenemos tiempo para hablar ahora, pero ahí se hicieron cosas extraordinarias. Cuando recién se fundó la penitenciaría, había 1000 presos, ahora hay 5000. El número no interesa. Fue el mecanismo que se siguió para la rehabilitación. Se puede retomar y aplicar. Así yo planteo eso públicamente, que se revise esa ley, que fue derogada, no me acuerdo por quién y cuándo, porque ese organismo está integrado por quienes estaba. Por un delegado del ministro de Gobierno, que fue el señor Eduardo López Proaño, por el decano de Medicina, por el decano de Medicina, el decano de Jurisprudencia, el delegado del municipio de Guayaquil y el delegado del Consejo Provincial del Guayas y un psiquiatra que era el doctor Carlos de Ayala Cabanilla, una de las eminencias más grandes que ha tenido el país en el campo psiquiátrico. De eso fui yo secretario y conozco de cerca lo que se hizo. Se dio trabajo a los internos, se crearon talleres de mecánica, de carpintería, de metalmecánica, ya empezaba la computación. Doctor. Había templo católico y templo evangélico para la gente que practique su religión ahí. ¿Cómo no? Y lo fundamental, ojalá me des el tiempo, le ruego, porque sí. No puedes dejar en el aire, te lo ruego. Doctor, adelante. Porque lo más importante está que el hombre trabajaba y lo que él producía se vendía. Y lo que se vendía se le abría una cuenta de ahorro en el banco cualquiera de Guayaquil. Y la mujer, la amante, la conviviente, el hijo iba los días viernes a retirar la plata que su preso había trabajado desde la cárcel. ¿Cómo no? Y cuando recuperara la libertad, se le hacía una ceremonia en el directorio del patronato y se le entregaba la libreta de ahorro que todavía si le quedaba algo de lo que él había producido tanto preso. Oiga, qué eso es rehabilitación. Esa es una verdadera Eso es reinserción. No tengo tiempo para contarle una serie de cosas que impresionan y que deberían ser imitadas ahora. Y hago una invitación a quienes están encargados de este tema, que no lo hagan a base de medidas de excepción ni de emergencia, que entren al análisis profundo con gente que entienda derecho penitenciario, criminología, etcétera. ¿Para qué? Para que se nombren directores de cárcel y penitenciaría a gente que sepan a qué van allá y que también se hagan escuelas de capacitación para guías, para que sepan que cuidar a un preso no es como cuidar a una niña en un convento. Todas esas cosas son de fondo. Esa es mi tesis e invito a quienes tengan interés en este tema para que promuevan un gran diálogo, como se habla ahora, que no sea de sordos, un diálogo nacional para que se enfrente este problema con la absoluta realidad, porque si no es una crisis que va a gravitar enormemente sobre la sociedad ecuatoriana. Gracias, doctor, por sus valiosos criterios vertidos aquí esta mañana. Amigos televidentes, ha sido la intervención del doctor Byron López Castillo, hablando sobre estos dos temas trascendentales para el país. La decisión de la Corte Constitucional de dar paso al matrimonio igualitario y lo que necesita el Ecuador en materia carcelaria, una verdadera rehabilitación, reeducación y reinserción
de las personas privadas de la libertad. Las 3 R, por resumir lo que el doctor López ha dicho, que son necesarias para ver una verdadera transformación del sistema carcelario en el Ecuador. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia, Primera Emisión. En Tulcán, miles de personas rinden tributo a Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia. El carchense recibió un merecido homenaje. Con 27 minutos, información de última hora, José Luis y amables televidentes. El ministro del Interior del Reino Unido confirma que firmó la solicitud de extradición de Julian Assange a Estados Unidos. El ministro británico del Interior, Sajid Javid, confirmó este jueves 13 de junio que firmó la solicitud de extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos, que lo quiere juzgar por una veintena de cargos, entre ellos por espionaje. Sí, efectivamente, el australiano detenido en el Reino Unido comparecerá mañana ante un tribunal de Londres en otra audiencia legal contra su entrega a Estados Unidos. Le reclama por haber conspirado para supuestamente interceptar ordenadores del Pentágono. En mayo, un gran jurado de Virginia, Estados Unidos, presentó 18 nuevos cargos contra él, acusado de espionaje y de publicación de documentos altamente clasificados, lo que podría suponerle una condena de hasta 170 años, según el diario The Washington Post. Javid se refirió hoy al caso Assange en declaraciones en la emisora británica BBC. Estoy muy satisfecho de que la policía finalmente lo haya capturado y que se encuentre ahora encarcelado porque ha infringido la legislación británica, manifestó. Ayer firmé la orden de extradición y la certifiqué y será presentada ante la Corte mañana, agregó el ministro, que aclaró que es el tribunal el que tiene ahora la decisión final sobre el futuro de Assange. También un portavoz de la cartera del Interior británica indicó en un comunicado que Assange fue detenido en relación a una petición de extradición provisional procedente de Estados Unidos, acusado de delitos que incluyen el mal uso de ordenadores y la desclasificación desautorizada de información relativa a la defensa nacional. Agregó que ahora Interior ha recibido la solicitud de Estados Unidos completa de extradición, que ha sido certificada por el ministro del Interior del Reino Unido, Sajid Javid. El pasado 2 de mayo el australiano ya rechazó su entrega a Estados Unidos al defender su apuesta por un periodismo que ha protegido a muchas personas. Previamente, el día 1, otro tribunal londinense le había condenado a una pena de 50 semanas de cárcel por haber roto en el 2012 las condiciones de su libertad condicional. Assange infringió las condiciones de su libertad condicional cuando el 19 de junio del 2012 se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres para no ser llevado a Suecia, que lo requería en relación a presuntos delitos sexuales que él siempre ha negado. Tras extinguir todos los recursos legales en este país, acudió al gobierno ecuatoriano del entonces presidente Rafael Correa, quien le permitió refugiarse en su legación londinense durante casi 7 años. El australiano siempre ha mantenido que le daba miedo que Suecia lo entregara a Estados Unidos, donde temía por su vida. En todo caso, repetimos, información de último momento, ministro del Interior del Reino Unido confirma que firmó la solicitud de extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Estaremos muy atentos del desenlace de esta información que le estaremos actualizando a ustedes, amables televidentes, cuando la situación así lo amerite. Estén muy atentos. Y ahora, ¿qué hacemos enseguida, mi querido José Luis? Claro, Luis, amables televidentes, de inmediato vamos a entrar en contacto con nuestro compañero Jorge Salazar, que nos tiene información a propósito. ¿Dónde se encuentra? Muy buenos días, Jorge.
¿Qué tal, José Luis, Luisa y amigos? Muy buen día, siempre es un gusto saludarlos. Les comento, estoy ubicado en un sector conflictivo del sur de Guayaquil, donde debido a los múltiples asaltos, casos relacionados con microtráfico de drogas, la Policía Nacional realiza operativos de control frecuentemente y esta mañana no ha sido la excepción. Observamos a un piquete de agentes quienes junto a uniformados de la Autoridad de Tránsito Municipal están deteniendo momentáneamente la circulación de diferentes tipos de vehículos y pidiendo documentos, revisando los compartimentos para verificar que todo se encuentre en orden, como tiene que ser, y de esta manera evitar el cometimiento de delitos. Aquí está el conductor del taxi colaborando con los uniformados. Caballero, buen día. ¿Cuál es su opinión de este tipo de trabajos? No, perdón. ¿Qué opina de los operativos? No, que está muy bien. ¿Por qué razón? Bueno, es para todo, en general para todo, porque igual la inseguridad está terrible. Claro, ¿y cómo es por acá en este sector de Guayaquil? Bueno, depende, o sea, todo, como le digo, en todos lados está así igual. O sea, hay sectores que están más pesados y sectores que están normales, ¿ya? Listo, caballero, gracias. Seguimos conversando con los conductores que son sometidos al control. Caballero, buen día. ¿Qué le parecen estos trabajos? También bien, excelente, porque la verdad es que a uno le ayudaría también. A veces carga a personas carreras malas y chuzo, sería magnífica la idea de que ahí mismo sea... frustrar el asalto, el robo. Claro. Amigo, es irónico, ¿no? La policía realiza muchos operativos, sin embargo, los delitos se siguen dando. Hay conductores que son víctimas de secuestro extorsivo, ¿no? También hay que poner de su parte. Claro, esa es la lógica. Así debe ser. Listo. Muchísimas gracias. Vamos a dialogar en este momento con el oficial a cargo del operativo, el mayor Vasco. Buen día, estimado oficial. Coméntenos novedades en lo que va de este operativo conjunto con ATM. Gracias, buenos días. La Policía Nacional, a través de su servicio preventivo e investigativo, se encuentra realizando un operativo antidelincuencial en el sector sur de la ciudad, específicamente aquí en el sector del registro civil del circuito Esteros. Especialmente estamos verificando documentos de las personas ocupantes, vehículos, motocicletas, con la finalidad de determinar la veracidad de las placas de identificación vehicular, datos de las personas que se encuentran conduciendo y ocupantes. Mayor, ¿qué tipo de resultados ha arrojado ya este tipo de trabajos en lo que va del año? Bueno, hasta el momento específicamente de este operativo tenemos 2 multas retenidas que no portaban placas de identificación vehicular. Con estos operativos antidelincuenciales, la Policía Nacional lo que hace es prevenir el cometimiento de delitos en los sectores, especialmente en horas pico de la mañana, cuando las personas se aglomeran en paradas de buses, y evitar el robo de personas. Oficial, muchas gracias. Bien, finalizamos con esta imagen. Bueno, ya bajaron a la criatura de la motocicleta. Caballero, muy buen día. ¿Qué le parecen estos operativos entre policía y ATM? Está perfecto. La verdad que lo que están haciendo está muy bien. El problema es que yo tengo mi sobrino, él tiene su vehículo, tiene su moto, y mi madre hace diálisis, él es médico, y se le acaba de caer la placa viniendo, y él vive aquí. Entonces los señores de la ATM, de la policía, no entienden, no comprenden. El operativo está bien, está correcto, porque hay mucha gente, muchos ladrones, mucha delincuencia. Pero que por favor se den cuenta que es una persona que está mostrando documentos, todo. Es que es una contravención. ¿Y las 2 placas se le cayeron o solo una? Una sola es una moto, es una placa que se le ha caído la de atrás. Ya le digo, él acompaña a mi madre a la diálisis, a la clínica. Ya conversó con el oficial, conversé con el oficial. Pero no quieren dar la mano, no quieren ayudar. Listo, caballero. Muchas gracias. Bien, lo que se evidencia bastante es lo que ya vemos. Vehículos que continúan circulando con vidrios polarizados. Por favor, esto también es sujeto a una contravención. Luisa, José Luis y amigos, buen día. Buenos días, muchísimas gracias Jorge por tu reporte a esta hora de la mañana y enhorabuena por este operativo ejecutado por los efectivos de la Policía Nacional. Hoy precisamente junto a José Luis hacíamos hincapié de la importancia de la colaboración ciudadana.
Más adelante volveremos a enlazarnos contigo cuando la situación lo amerite. José Luis. Claro que sí, muchísimas gracias, Jorge. Nosotros vamos a seguir informando. Les contamos que delincuentes robaron en 2 locales de venta de celulares ubicados en pleno centro de Puerto Viejo, esto en la provincia de Manabí. Los sujetos se llevaron mercadería e incluso dinero en efectivo. El primer local asaltado está ubicado en las calles Pedro Gual y Rocafuerte, en pleno centro de Puerto Viejo. Su administradora llegó la mañana de este miércoles y se dio cuenta que los candados habían sido forzados. Esto preocupa a los comerciantes de la zona. Es que esto aquí es bien inseguro, por aquí la policía no ronda ni de día ni de noche. Por ejemplo, en el caso de aquí, mi esposo siempre anda rondando 11, qué sé yo, rondando los locales así, porque esto es inseguro, no hay nada seguro. Y preocupados porque nosotros vivimos de esto, del comercio, del negocio. Imagínense un día para otro que usted llegue y no encontrar mercadería, nos quedamos en el aire. La policía llegó al local y junto a criminalística se revisó el sitio y se tomaron las huellas para las evidencias. Estamos revisando las cámaras y ya con días anteriores ellos han verificado, han visto el local, han realizado un análisis del local para poder ingresar. $3,000 más aproximadamente es lo que indica el propietario. A pocas cuadras de este atraco, en la avenida Manabí y calle Alajuela, otra distribuidora de teléfonos celulares fue visitada por el AMPA. Pero es una modus operandi totalmente diferente. Le indicamos al propietario del anterior lugar para que salga de este, ya que no cuenta con las seguridades necesarias. Ambos locales cuentan con cámaras de seguridad, de allí que la policía solicitó los videos y están tras la pista de esta banda de asaltantes, informó Carlos Julio Gurumendi. Asesinan a un joven de 22 años en Machala, provincia de Loja. La víctima recibió 2 impactos de bala presuntamente por un guardia de seguridad de una bananera. Agentes policiales investigan este nuevo hecho de sangre. Pero no puedo. En el balde de esta camioneta quedó el cuerpo de Nilo Cuero, de 22 años de edad, luego de fallecer producto de 2 disparos, uno en el rostro y el otro en la clavícula izquierda, que recibió mientras intentaba sustraerse un racimo de guineo de una bananera ubicada en el sector Los Esteros, al norte de Machala. Habría ingresado al interior de un predio, específicamente de una bananera, que es una situación de orden privado. Al interior fue repelido ese acceso abrupto por parte de quien fungía las funciones de guardia, quien le habría propinado varios disparos de arma de fuego tipo cartuchera. De acuerdo a versiones, el joven quedó malherido sobre un callejón y fue auxiliado por sus familiares, quienes en la desesperación por salvarle la vida, lo subieron en un triciclo llevándolo hasta la vía principal, donde posterior lo embarcaron en el automotor para trasladarlo hasta una casa de salud, siendo interceptados en el trayecto por una ambulancia, cuyos paramédicos al brindarle los primeros auxilios solo comprobaron su deceso. La persona, una vez que recibe los impactos de arma de fuego, sale del predio, es tratado de llevar a una clínica de salud y ahí es donde se confirma su deceso en una camioneta. Según las indagaciones policiales, esta no sería la primera vez que la víctima, quien registra antecedentes, habría ingresado en el predio. Tiene su prontuario delictivo 2 detenciones anteriores, una por asociación ilícita, otra por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Una vez identificado al autor de esta muerte violenta, agentes de la DINASED trabajan en flagrancia para lograr su captura. El autor material del hecho es una persona de más o menos 50 años de edad. Se tiene identificado su nombre, quien se habría despojado de las prendas de guardia de seguridad de donde trabajaba y se habría dado la fuga. El cadáver fue llevado hasta el Centro de Ciencias Forenses para la respectiva necropsia de ley. Desde Machala informó Karina Valdivieso. Muy bien, nos tenemos que ir a una pausa y nos vamos ahora sí con lo que le gusta a la gente, el bailejo. No hay bailejo ahorita, no hay bailejo. No hay. El productor dice que nos vamos a una pausa. ¿Se puede ir bailando? Sí, pero anunciando ¿qué? ¿Qué tendremos más adelante? Más adelante tenemos la noticia deportiva, cómo recibieron a Carapaz, tenemos todos en detalles y a propósito ya se viene también la Copa América, tenemos goles de Brasil y mucho más acá. Perfecto, usted me va a contar cómo llega el Ecuador, cómo se está preparando para la Copa América. Pero por supuesto que sí. Y ahora sí, váyase como le gusta al público. Póngame la de Carapaz. A ver. Eso. Una pausa, regresamos. Vaya. La vuelta. Eso. Te conoció como un sólido guerrero. Carapaz.
Gracias, amables televidentes, por seguir en sintonía de la noticia Primera Emisión, y vamos de inmediato a su segmento La Noticia Deportiva. De inmediato tenemos que hablar de Richard Carapaz. Indudablemente la provincia del Carchi recibió con mucha emoción a nuestro compatriota campeón del Giro de Italia. Coterráneos le dieron un merecido homenaje. Más homenajes y más homenajes para este gran hombre ecuatoriano, Richard Carapaz. El Estadio Olímpico de Tulcán, que tiene capacidad para alrededor de 8,000 personas, estuvo lleno y el color rosa predominaba. Aunque había un viento helado y en medio de una llovizna que no paró en todo el día, se escuchaban gritos y se veía la alegría por doquier. Ellos esperaban a Richard Carapaz, que luego de haber obtenido homenajes en la ciudad capital, llegaba a su tierra natal, el Carchi. La espera fue larga, pero al fin y en medio de una inmensa algarabía, la locomotora del Carchi llegó. Richard Carapaz más sensible, más expresivo, sintiéndose en casa y con lágrimas en los ojos, sonreía emocionado a sus coterráneos. Mira toda la gente que hay, Richard, la locura que hay. Los regalos no faltaron. Hubo ponchos, cuyes, medallas, pero sobre todo el cariño de la gente que despertó en la locomotora emociones encontradas. Y hoy me han hecho alegrar demasiado el corazón y se me han ido las lágrimas. Unas lágrimas de alegría, agradecerles a todos, gracias por ese triunfo compartido, ¿no? En el acto lo acompañó su esposa, hijos y más familiares. A ellos se le sumaron las autoridades principales del Carchi, el prefecto, el alcalde de Tulcán, pero también quien se convirtió en alguien especial para la ciudad, Mario Sábato, periodista y locutor de una cadena de deportes internacional y quien locutó e hizo vibrar al Ecuador en la corrida de Carapaz. Gracias por todos los mensajes que he recibido en estos días y de verdad tenía muchas ganas de conocer acá esta tierra de este supercampeón. Una vez finalizado el acto formal, el ciclista ganador del Giro de Italia brindó una rueda de prensa. Ahí agradeció a los suyos. Con imágenes de Omar Flores, desde la provincia del Carchi, informó Andrea Urbe. Gracias, José Luis, amables televidentes. Ahora quiero contarles que Ecuador participará en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. 6 estudiantes representarán al país en este evento que se desarrollará en Chipre. Veamos. De acuerdo al calendario anual, el próximo 21 de junio los adolescentes viajarán a Oriente Medio. Allá se enfrentarán a otros estudiantes de varios países del mundo que participarán en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas en Chipre, país de Oriente Medio. Siendo una gran responsabilidad, ya que estoy representando a mi patria, a un país entero, en una competencia internacional de tanto prestigio. Los 6 jovencitos se están preparando para traer las medallas a Ecuador. Entrenar lo más que pueda y voy a dar todo de mí. Yo tengo la confianza de que si entrenamos mucho y sobre todo confiamos en Dios, nos va a ir súper bien. Mi gusto por las matemáticas comenzó desde octavo, varias medallas, y esto fue un proceso selectivo para lograr salir fuera del país. Durante el concurso, los participantes tendrán que resolver problemas matemáticos no rutinarios, es decir, diferentes a los que se ven en una clase usual dentro del aula, con la finalidad de observar su capacidad de razonamiento. De aquí aproximadamente al año 2050, los principales estudios que van a predominar son aquellos que tengan una base matemática. Entonces la matemática es divertida porque se cambia el orden de las cosas. En la vida, lo primero que uno enfrenta en la vida son los problemas. Y a partir de los problemas que uno enfrenta, va construyendo teorías acerca de resolver ese problema. Ecuador cuenta con representantes de varias unidades educativas de Guayaquil, Cuenca y Machala. Las Olimpiadas Balcánicas, que se desarrollan cada año, reúne a los mejores y más destacados alumnos de la Madre de las Ciencias. Vemos de que todo ese aporte, todo ese apoyo, toda la logística que conlleva esta preparación de los estudiantes da sus frutos. Y pues ahora que tenemos la mitad del equipo, realmente es un compromiso con el país. No es la primera vez que estos arriesgados jovencitos dejan el nombre del Ecuador en alto. Prometieron esta vez marcar un precedente y retumbar el nombre de nuestro país, dando a conocer que sí se puede.
informó Adriana Méndez. Muy bien. Felicitaciones para ahí. Me dicen que María Paula también está yendo rumbo ya, ¿no? A las Olimpiadas de Matemáticas. Sí, mi nena, pero ella no va a participar. ¿Cómo ella que va no? en calidad de invitada de honor, porque ella es erudita, es Einstein, una genio. Puede ganar todos los premios y hay que permitirle que los otros participen y ganen. Eso me huele mal. Nada Bueno, de pero mal. si vamos a los cumpleaños, ¿qué le Eso, parece? muy bien. Ya la quiero ver a María Paula en matemáticas. A ver qué tal le va. Vea cómo cuenta. Steven Montaño. 17 años. Desde el Cañar, qué lindo. Felicidades al cumpleañero. A ver. Perdón un ratito. ¿Qué perdón? Coraima, 22 años. Ahí te mando un beso, mi amor. Con la, ¿Qué le pasa? Con el pelito y todo. Óigame, saludamos a Misael Torres. 4 añitos desde el Cantón Baba. Un abrazo. Carlos Hinojosa, 73 años, Carlitos, ni parece 73, parece de 33. Claro. Bueno, de 43 parece. Eso mismo. Rudy Calderón está cumpliendo 8 añitos de vida. ¡Qué linda, mi Rudy preciosa! ¡Felicidades! Jennifer Toala, 20 años para Jennifer. Felicitaciones en su día, Jennifer. Miguel Mite, 11 años para Miguelito. Que disfrutes en tu cumpleaños, Miguelito. Con el perrito y todo. Fabián Prado, 34 años. Ahí aparece junto a su mascota. Fabián, un abrazo. Felipe Prado, 6 años. Muy bien, vamos con las 5 noticias más importantes de este día, jueves 13 de junio. La Corte Constitucional dio paso al matrimonio igualitario al disponer la aplicación de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2 casos específicos. La decisión, calificada de histórica por los grupos LGBTI, es cuestionada por otros sectores de la sociedad que aseguran que es una violación a la Constitución ecuatoriana. Una cámara captó el instante en que un sujeto con arma en mano roba el celular a una ciudadana. El hecho se registró en el norte de Guayaquil. La policía busca al implicado. Mejorar los niveles de seguridad del país es el objetivo, de acuerdo a por la seguridad ciudadana presentada por el gobierno, en el que participarán alcaldías, organizaciones civiles y varios ministerios. Tras una persecución, la policía detuvo a un sospechoso quien no acató la orden de detenerse durante un operativo en Guayaquil. Los agentes persiguieron al sujeto por 20 kilómetros hasta que lograron detenerlo. La provincia del Carchi recibió con mucha emoción a Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia. Sus coterráneos le dieron un merecido homenaje. Miles de personas participaron del evento. Con esto ponemos punto final a la presente emisión de La Noticia, mi querida Luis. Claro que sí, les agradecemos su amable sintonía y los invitamos a seguir en la señal de RTS, pues ya viene La Noticia en la comunidad. Que tengan un día estupendo, especialmente tú, mi querido José Luis. Igualmente, bendecido día para ti, mi querida Luis. Felicitaciones, mi querido José Luis. Queda muy bien ese tono de camisa. Gracias. Espléndido. Muy amable. Perfecto. Muchísimas Buena vibra gracias. y buena actitud. Vamos con La Noticia en la comunidad. Terrible.